por qué les estoy explicando esto? Porque esto va a dar pie a que entiendan a qué viene todo esto, este boom del ácido folínico, específicamente la leucovorina en el autismo. Hubo un boom mediático y comercial bastante importante en relación al uso del ácido folínico para el tratamiento del autismo, y resulta que no es para todas las personas autistas en general, que es una vitamina y las vitaminas no producen efectos deleterios o no producen efectos colaterales. Todo en exceso produce daños o puede producir efectos adversos o colaterales. Hola, gusto en saludarte. Bienvenidos a esta nueva edición de Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado cierta controversia, información y a la vez desinformación, y se trata del uso de leucovorina o ácido folínico en los niños con diagnóstico de autismo. Este podcast lo hemos titulado o tiene como nombre este episodio Autismo y leucovorina, mitos y realidades. El sistema nervioso central, el cerebro y el neurodesarrollo depende, entre otras cosas, de ciertos elementos, oligoelementos, vitaminas, sustancias que son importantes para el neurodesarrollo. Y dentro de esto se encuentra el folato. El folato es vital para que el cerebro, durante el proceso gestacional y posterior al nacimiento, tenga un adecuado desarrollo, maduración, y que ese neurodesarrollo siga las pautas que debe seguir de manera acorde. Para que ese folato que se ingiere a través de la dieta o que se da a través de cualquier suplementación pueda llegar al cerebro, en el cerebro existen unos receptores de folato. ¿Y por qué les estoy explicando esto? Porque esto va a dar pie a que entiendan a qué viene todo esto, este boom del ácido folínico, específicamente la leucovorina en el autismo. Dentro del cerebro hay unos receptores que son como unas puertas, a través de los cuales ese folato que viene de la vía externa va a entrar al líquido cefalorraquídeo y va a entrar al cerebro o al sistema nervioso, ¿ok? Entonces, esos receptores son como una puerta y el folato es la llave que abre esa puerta. El folato se une al receptor, este entra en el sistema nervioso a través de los diferentes mecanismos bioquímicos y forma parte de esta cantidad de sustancias que se necesitan para que el cerebro tenga un desarrollo acorde. Existen algunas patologías de origen neurometabólico en donde el funcionamiento de esa compuerta o ese receptor de folato no funciona de manera correcta y hace que ese folato no ingrese al sistema nervioso y por lo tanto no cumpla su función. Una de esas enfermedades que cursa con esa alteración en el receptor de folato es una enfermedad que se llama deficiencia cerebral de folato. La deficiencia cerebral de folato es una enfermedad neurometabólica que se va a caracterizar por tener alteraciones a nivel del neurodesarrollo, específicamente retraso en el neurodesarrollo, alteraciones del tono muscular que también dependen del sistema nervioso, así como también encefalopatías epilépticas en ocasiones difíciles de controlar, microcefalia, y característicamente se ha observado que los niños que tienen enfermedad por deficiencia de folato cerebral van a tener síntomas asociados al espectro autista. Es decir, van a tener alteraciones de conducta, del desarrollo del lenguaje, de las habilidades sociocomunicativas, entre otras cosas. Esta patología es uno de los ejemplos más contundentes, por decirlo de alguna manera, del autismo como parte de una enfermedad genética que lo ocasiona. Eso es lo que nosotros llamamos fenotipo conductual. Característicamente estamos acostumbrados a ver al niño o el adolescente o el adulto que es
tiene su autismo, es autista, no hay más nada, pero muchas veces el autismo es secundario a una enfermedad de base. Pasa así, por ejemplo, con el síndrome de X frágil, con el síndrome de Rett en las niñas, con el síndrome de Angelman, en donde hay características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, que nos hacen sospechar de una patología y que adicionalmente tienen una condición del espectro autista. Entonces, recientemente la FDA autorizó el uso del ácido folínico, específicamente la leucovorina, a aquellas personas, o sea, aquellos niños que tengan déficit cerebral de folato. Y se observó que característicamente, además de mejorar los síntomas nucleares de esta patología, hubo mejoras a nivel de lo que son las conductas asociadas al autismo. ¿Y qué nos produce esta enfermedad? El déficit cerebral de folato. Muchas veces, en el mayor porcentaje de los casos, se genera una respuesta autoinmune en donde nuestro organismo produce anticuerpos contra los receptores de folato. Es como ponerle un parche a el lugar por donde entra ese folato, que es la llave, bloquea el receptor y no llega el folato al sistema nervioso central. Entonces hay una enfermedad autoinmune que me va a obstruir o me va a alterar o me va a dañar esos receptores de folato cerebral y por lo tanto el folato no llega. Así como hay enfermedades de origen genético en donde hay mutaciones que van a generar alteraciones en las proteínas que forman ese receptor de folato. Entonces, la deficiencia cerebral de folato como enfermedad neurometabólica es ocasionada o por una alteración inmunológica, específicamente autoinmune, donde se producen anticuerpos que destruyen el receptor de folato, o por una enfermedad de base genética que hace que ese receptor no funcione bien. Los niños que tienen esta enfermedad van a tener todas estas características y además tiene autismo. La FDA fue clara, la utilización de leucovorina en niños con déficit de folato cerebral fue autorizada. ¿Qué pasó? Que quizás se salió un poco de contexto la información porque se observó que también había mejoras en los síntomas nucleares del autismo, pero no está aprobado su uso ni por la FDA ni por las autoridades relacionadas con la salud infantil, como la Academia Americana de Pediatría, en toda la población infantil que tenga autismo. Solamente está indicado en aquellos niños que tienen confirmada un déficit de folato cerebral. Entonces, quizás se le dio muchísima información, hubo un boom mediático y comercial bastante importante en relación al uso del ácido folínico para el tratamiento del autismo. Y resulta que no es para todas las personas autistas en general, sino para aquellas personas que tienen confirmada esta patología y que se observó que además de mejorar los síntomas como la epilepsia, el retraso psicomotor, entre otros, también hubo mejoría de los síntomas nucleares del autismo. Entonces, acá derivan una gran cantidad de mitos. El ácido folínico no fue aprobada en su uso para el autismo en todos los casos, solamente para niños que tienen confirmada la enfermedad de déficit cerebral de folato. Por otro lado, el uso de leucovorina en niños que tienen déficit cerebral de folato no es para curar la enfermedad, no es para curar la parte genética, ni tampoco es para curar el autismo, es para proveer ese folato que no se estaba produciendo y que ocasiona los síntomas propios de la enfermedad. Otro mito que se generalizó de manera mediática es que yo lo puedo usar porque es una vitamina y las vitaminas no producen efectos deleterios o no producen efectos colaterales. Todo en exceso produce daños o puede producir efectos adversos o colaterales. Entonces hay que aprender a leer la información que se obtiene entre líneas sobre el uso de ciertas cosas. El ácido folínico utilizado también
Inicialmente, los primeros usos que se le dio al ácido folínico y a la leucoborina era en el uso de enfermedades hemato-oncológicas. Se utiliza la leucoborina, en este caso el ácido folínico, en el tratamiento de los niños que tienen leucemias, por ejemplo, para evitar los eventos adversos que produce el metotrexate. Se conoce en el ámbito pediátrico como un rescate de leucoborina. También se utiliza en otro tipo de patologías oncológicas. También se utiliza como profiláctico y coadyuvante en el tratamiento de algunas infecciones oportunistas, como las infecciones por neumocistis Hiroveshi, entre otras enfermedades. Entonces, actualmente el otro uso autorizado por la FDA del ácido folínico es para la deficiencia cerebral de folato, que el médico debe sospechar ante la presencia de un niño que tiene epilepsia de difícil control, que tiene retraso psicomotor, que tiene una microcefalia, que tiene alteraciones del tono muscular y que adicionalmente a esto tiene conducta autista. Pero no es que nosotros vamos a utilizar en toda la población de niños autistas el ácido folínico. No está recomendado y la Academia Americana de Pediatría así hizo el alerta o el warning. En pediatría no se utiliza de manera convencional o de manera informal o de manera off-label o fuera de etiqueta el ácido folínico solamente porque el niño tiene diagnóstico de la condición del espectro autista. Entonces es bien importante tener esto en cuenta y también es importante informar a los padres porque también se van como compartiendo información a través de las diferentes redes sociales, grupos de WhatsApp, que utilizan 5-metil-tetrahidrofolato como que si fuese ácido folínico. No es igual y el ácido fólico no es igual ni al 5-metil-tetrahidrofolato ni al ácido folínico. Entonces el llamado siempre va a ser a la calma, el llamado siempre va a ser a la sensatez, el llamado siempre va a ser a dejarse guiar o consultar al médico tratante. Leí esto y necesito saber si realmente a mi hijo aplica esta condición. Nosotros como médicos debemos ser garantes siempre que tenemos en nuestra consulta un niño con un diagnóstico reciente de autismo, buscar debajo de la punta del iceberg, porque la punta del iceberg es lo que todo el mundo ve y muchas veces la punta del iceberg es el autismo. Pero cuando yo busco esa gran mole de hielo que hay debajo de la punta del iceberg, podemos tener allí un gran número de patologías que son genéticas o que son autoinmunes, que además de producir el autismo, me producen muchísimas otras cosas. Entonces el médico quien debe definir si este autismo es secundario, por ejemplo, a una patología de base, si esta discapacidad intelectual tiene una causa genética, como es el caso del síndrome de X frágil, o si tengo una niña con microcefalia que además de eso tiene pérdida del uso propositivo de las manos y empieza a hacer este movimiento constantemente, que es movimiento de lavado de mano, y que adicionalmente a eso la cabecita dejó de crecer después de los 6 meses, y una gran cantidad de síntomas más el autismo. Yo no puedo hablar solamente del autismo. Esa niña probablemente tiene una patología genética que se conoce con el nombre de síndrome de Rett. Entonces, no se utiliza ácido folínico en todos los casos de autismo. Queda solamente confinado al uso de ácido folínico en niños que tienen una enfermedad llamada déficit de folato cerebral, que puede tener una causa autoinmune o genética y que adicionalmente a esto tiene otra sintomatología aparte del autismo. Siempre consultar nos hace empoderarnos, que esa es una palabra que está muy de moda, pero entonces vamos a tomarla como realmente aplica, vamos a empoderarnos, vamos a filtrar muy bien cuáles son las fuentes que consumimos a nivel de las redes sociales, porque si volvemos otra vez a entender de que el autismo es como una huella digital y que ninguna persona es igual a otra, yo tengo que saber que el ácido folínico no se lo puedo dar a mi hijo, y mucho menos solamente para probar cómo le va, porque muchas veces queriendo ayudar,
podemos hacer iatrogenia o podemos hacer un daño. Siempre busquen consultar con su médico tratante, sea el pediatra, sea el neuropediatra, sea el gastroenterólogo, porque a veces aplica que menos es más. Y todo esto es, en el caso de la neurodivergencia, aplica para el autismo, para el TDAH, para el diagnóstico que sea, un traje hecho a la medida. Me despido en esta oportunidad dejándoles esa reflexión. El autismo no se cura, el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida. Nuestro rol es garantizar la difusión del conocimiento de esta condición del neurodesarrollo, que se favorezcan desde el punto de vista sensorial, arquitectónico, escolar y en lugares de compartir espacios que sean sensorialmente hablando, que se utilicen los apoyos visuales en un colegio, que las maestras tengan la información, porque esa es la inclusión real. No darle medicamentos para curar lo que no quiere ser visto o lo que no es una enfermedad. Esto ha sido Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente, y recuerden nuestra frase alegórica a que ninguna persona, ningún niño, ningún adolescente, ningún adulto autista debe pensar o sentir que está mal ser quien es. Nos vemos pronto. Chao.